Buenas noches con todos, mi nombre es Carlos Dávila, yo soy bachiller en Ingeniería Civil y primero quiero agradecer a la AGVID por darme esta oportunidad de participar como ponente en este tercer Congreso Nacional de Geomática, Infraestructura Vial y Transporte, en donde presentaré la ponencia titulada Integración de REPAS en el modelamiento numérico de tsunamis. Como parte también de los trabajos que realizamos en el Laboratorio de Geomática del Centro Peruano-Japonés de Investigaciones Sísmicas y Mitigación de Desastres, el SISMIT. Esta presentación la voy a dar en 6 partes, comenzando con la introducción. Voy a presentar este video del tsunami ocurrido el 11 de marzo de 2011 en Japón y lo presento antes de comenzar la ponencia para que puedan apreciar eh, qué magnitud y qué desastres pueden generarse a causa de un tsunami. Un tsunami es un evento natural que se puede originar a causa de los sismos, como en el caso de Japón, de deslizamientos del fondo marino, de erupciones volcánicas, incluso con el impacto de meteoritos sobre el océano se puede generar un tsunami. Cualquier fenómeno que perturbe el océano podría generar esta amenaza. El problema y un detalle particular de los tsunamis es que son fenómenos poco frecuentes. Por ejemplo, en nuestro país tenemos una gran recurrencia de inundaciones por río, huaicos, incluso de vez en cuando tenemos sismos, pero no tanto los tsunamis. Pese a que hemos tenido el tsunami de Camaná en 2001, el de Pisco en 2007, bueno, hemos tendido a olvidar esta amenaza y en el caso particular de la zona central del Perú tenemos un silencio sísmico bastante importante. En esta región de la zona central se encuentra la capital Lima, en donde se presenta aquí el catálogo histórico con los sismos de gran magnitud ocurridos desde el siglo XVI. Se puede observar que hemos tenido sismos importantes y bastantes, en donde con franjas celestes se representan los sismos que han generado un tsunami. Ahora, pese a que han ocurrido varios, no ocurre uno importante, como indiqué, desde el año 1746, que fue el tsunami que afectó seriamente al Callao. Ahora, producto de este gran silencio sísmico que podría generar un sismo de gran magnitud en los siguientes años, es muy probable de que este sismo genere un tsunami como el que ocurrió en ese entonces. Y debido a ese peligro, alto peligro que ocurre que tenemos en nuestra zona central de Perú es que se representan estas cartas de inundación a cargo de la Dirección de Hidrografía y Navegación, en donde se observan las zonas inundables ante dos sismos, el sismo más probable de 8.5 y el sismo histórico de 1746 con una magnitud de 9. En estas cartas de inundación podemos apreciar que las zonas costeras de nuestro país, y en particular la zona central del Perú, en Lima también, se tiene un gran peligro ante este fenómeno. Para un mejor entendimiento de lo que voy a presentar en esta ponencia, voy a explicar algunos conceptos básicos, primero relacionados a los drones, que junto a otros elementos como por ejemplo el elemento humano, que somos nosotros los pilotos, otros objetos como por ejemplo las baterías, los GPS, los barómetros que se incluyen dentro de los drones, que los manejamos a través de un control remoto. Y si queremos automatizar el vuelo del dron, usamos aplicaciones. Y es decir, en fin, todos estos elementos conforman lo que se denomina sistemas de aeronaves pilotadas remotamente, que son los RPAS. Y con estos RPAS podemos obtener resultados bastante importantes para nuestros trabajos. Y en el caso del modelamiento numérico de tsunamis, nos interesa bastante la obtención de topografía a partir de los RPAS. Con respecto a los drones, quiero aquí resaltar la diferencia entre estos conceptos que son de altitud y altura, en donde tenemos dos niveles, el nivel de vuelo del dron y el nivel medio del mar, en donde la altitud es básicamente la diferencia entre el nivel de vuelo y el nivel del mar, mientras que la altura es la diferencia entre el nivel del vuelo con la superficie terrestre. Es decir, nosotros nos vamos a encontrar aquí, en donde despegamos el dron,
y por ese aparato que es el barómetro que se encuentra dentro del dron, por una medición de la presión, vamos a poder saber a qué elevación nos encontramos. Y una vez que volamos nuestro dron, por diferencia de presiones, sabremos a qué altura nos encontramos y si lo medimos con respecto al nivel del mar, a qué altitud se encuentra el dron. Y esta diferencia en los conceptos es bastante importante porque justamente los accidentes ocurren cuando no interpretamos adecuadamente estos conceptos. Los drones los podemos manejar de una manera manual, pero si queremos planificar el vuelo, usamos lo que se denomina planes de vuelo. Estos son básicamente una delimitación de un área de interés en donde le decimos al dron qué ruta va a seguir durante el vuelo, a qué frecuencia va a ir tomando las fotografías, a qué altura y velocidad va a volar el dron, entre otros parámetros, como por ejemplo los traslapes transversal y longitudinal. Estos traslapes representan las regiones en donde hay una intersección entre dos fotografías consecutivas tomadas por el dron y que precisamente en estas regiones en donde hay elementos comunes entre dos fotografías es que es posible generar los modelos 3D, así como nuestro cuerpo lo hace con las dos fotografías que toman cada uno de nuestros ojos desde distintos puntos de vista. Ahora, ¿qué tan precisos van a ser las imágenes que son tomadas por el dron? Eso lo vamos a medir a partir del GCD, que viene a ser la distancia de muestreo del suelo. El GCD representa la distancia que existe entre dos centros de píxeles consecutivos medidos sobre el terreno. Es decir, nuestro dron a una determinada altura va a tomar una fotografía en donde la distancia entre dos píxeles viene a ser el GSD, que generalmente lo vamos a representar en centímetros y va a depender de los parámetros de nuestra cámara, de la cámara del dron, pero principalmente de la altura a la cual estábamos volando el dron. Es decir, si volamos el dron a una mayor altura, nuestro GCD va a ser mayor y por tanto la resolución de nuestras imágenes va a ser menor. Ahora bien, si queremos un modelo más preciso, vamos a buscar un GCD menor y por tanto podemos volar el dron a una menor altura. Raramente vamos a cambiar estos parámetros porque dependen de la cámara, pero por ejemplo en el CISMI tenemos un dron en donde podemos cambiar la cámara y por tanto cambiar estos parámetros que finalmente cambiarían el GCD y lo harían más o menos preciso. En este ejemplo se muestra una imagen con un GCD de 30 centímetros y se puede apreciar que es difícil identificar los elementos que se encuentran sobre la imagen a diferencia de esta imagen mejorada con un GCD de 5 centímetros, en donde tenemos una mayor resolución y por tanto apreciamos mejor todos los elementos. Ahora, estas imágenes ya tienen una ubicación porque son tomadas por el dron que tiene un GPS, pero para poder mejorar la precisión de estas imágenes usamos los puntos de control terrestre. Estos son puntos que se ubican, son marcas en realidad, que se ubican en el terreno, que tienen intencionalmente un gran contraste entre la marca y el terreno para que sean identificadas cuando hacemos el procesamiento de estas imágenes y el procedimiento consiste en campo tomar la medición de las coordenadas de cada uno de estos puntos de control terrestre. Luego, ya en el procesamiento, tenemos, por ejemplo, esta imagen y le decimos al programa que este punto en específico tiene como coordenadas las que hemos tomado en campo. Y de esta manera mejoramos y corregimos nuestra información de las fotografías. Una vez que procesamos estas imágenes ya con las coordenadas de los puntos de control terrestre, podemos obtener diversos resultados dentro de los cuales voy a presentar los que usamos para el modelamiento numérico de tsunamis, como por ejemplo la nube de puntos densificada. Este es un modelo que contiene bastantes puntos 3D con información de posición X, Y, Z, pero también de color. Y de esta manera es que podemos apreciar todos los elementos que se encuentran dentro de nuestro modelo. Ahora, si no queremos un modelo 3D, sino uno en dos dimensiones, podemos obtener el ortomosaico, que es un mapa en 2D conformado por píxeles y cada uno de estos píxeles va a contener información de coordenadas X, Y
ya no de Z, porque este es un modelo en dos dimensiones, y también de color, de manera que, al igual que la nube de puntos, vamos a poder identificar todos los elementos y realizar también mediciones como distancias y áreas. Otros resultados son el modelo digital de superficie, que es un modelo que representa las elevaciones de todos los elementos que se encuentren situadas sobre el suelo, como por ejemplo vegetación, las construcciones, entre otros. Fácilmente aquí se puede identificar el contraste entre las elevaciones de objetos, como por ejemplo las construcciones, con respecto al suelo. Si queremos solamente las elevaciones del terreno, lo que obtendremos será el modelo digital de terreno, que es una representación solamente de la topografía del terreno, luego de haber filtrado todos estos elementos que se encuentran sobre el modelo digital de superficie. Bien, esta ha sido la parte de conceptos relacionados a los RPAs. Ahora voy a explicar la parte de los tsunamis, comenzando con la fase intersísmica del ciclo sísmico. Este es un ciclo en el cual se van produciendo y se generan los sismos, en donde hay una interacción entre placas tectónicas. En nuestro caso, en el Perú, esto se da porque la placa de Nazca subduce debajo de la placa sudamericana, y como estas placas ofrecen una resistencia entre ellas, van a acumular deformaciones y tensiones en regiones que se conocen como asperezas. Este contacto entre placas ocurre a partir de este punto que se conoce como fosa marina, en el cual se van deformando y acumulando esfuerzos, y cuando esta liberación de la energía acumulada ocurre en el fondo marino, luego de producirse ese deslizamiento brusco que se genera en los sismos, es que va a ser posible la generación de los tsunamis. Como hay un deslizamiento repentino vertical, el mar también va a tener esta deformación, y luego la fuerza gravitatoria va a tratar de devolverla a su estado inicial y la va a transformar en forma de propagación de ondas. Por ejemplo, en este caso se ilustra de una mejor manera cómo es que se generan los tsunamis. Hay una acumulación de energía, esta se libera durante un sismo y se perturba el océano que se encuentra sobre estas placas, y se genera una propagación de ondas de la misma manera en el ejemplo en donde lanzamos una piedra en una fuente de agua. Ahora, esta ruptura de las placas tectónicas en realidad es un proceso bastante complejo, en donde lo que hacemos nosotros para modelar estas rupturas es representar esa falla simplemente con una falla rectangular. Esta falla va a ser representada por estos 9 parámetros de ubicación: longitud, latitud, profundidad. Van a tener un largo, ancho, y la dislocación viene a ser qué tanto se han deslizado estas placas en el sismo. Y bueno, como es una falla en una ruptura sísmica, naturalmente tiene parámetros como el azimut y buzamiento, que son estos ángulos, y finalmente el ángulo de incidencia, que es el ángulo en el cual se produce esa dislocación con respecto a un plano horizontal. Con estos parámetros es posible caracterizar un sismo más complejo, como por ejemplo el sismo probable de mayor magnitud propuesto por Pulido y Villegas, con una magnitud de 8,95, conformado por 310 subfallas, en donde cada una de estas rupturas sísmicas es representada con estos 9 parámetros. La simbología, en la mayoría de los casos, se va a realizar a partir de la dislocación, en donde observamos que en estas regiones en donde se concentran las dislocaciones grandes, es donde se conoce como las asperezas. Es aquí en donde se generan muchas veces la acumulación de energía, y es en donde se producen los sismos. Ahora, con respecto a la parte de los tsunamis, quiero también resaltar algunos conceptos, así como lo hicimos con los drones, para diferenciar conceptos como la altura de tsunami, que es la altura con la cual el tsunami arriba a la costa, mientras que la profundidad de inundación es la elevación que alcanza el tsunami con respecto a la superficie terrestre. Por otro lado, la altura de inundación es también esta elevación, pero en este caso con respecto al nivel de marea en condiciones normales. Y es importante esta diferencia entre estos dos conceptos porque en la mayoría de los casos lo que se va a utilizar es la profundidad de inundación, porque esta profundidad es la que afecta a las edificaciones y las personas.
Otro concepto importante es el RANAP, que es la cota máxima que alcanza el tsunami durante la inundación, que no necesariamente va a ser igual a la altura de tsunami. Esto va a depender de diversos factores, principalmente de la topografía y los objetos que encuentra el tsunami, donde se va a poder ganar mayor o menor altura y por tanto el RANAP podrá ser mayor o menor con respecto a la altura de tsunami. Bien, ahora que ya se ha explicado estos conceptos básicos, vamos a tener un mejor entendimiento de las siguientes partes de esta ponencia. Voy a continuar con la parte de levantamientos fotogramétricos con RPAS. Este es un trabajo que comienza en campo con la delimitación, la configuración de los planes de vuelo. En este ejemplo se tiene uno de los trabajos que hicimos en la playa Miramar en Ancón, en donde presento uno de los planes de vuelo, es decir, nosotros le decimos al dron a qué altitud va a volar, con qué velocidad, cuál es la ruta que va a seguir, y esta superposición viene a ser el traslape entre las imágenes, tanto en sentido transversal como longitudinal, entre otros parámetros. La aplicación nos va a dar alguna información, como por ejemplo qué área va a ser levantada por el dron, cuál es la distancia que va a recorrer, en qué tiempo va a realizar este plan de vuelo, cuántas imágenes va a ser tomadas por el dron, entre otros parámetros. Una vez realizado el vuelo del dron, nuestro trabajo va a consistir en supervisar que el dron esté cumpliendo adecuadamente con lo que le hemos indicado en los planes de vuelo y luego de tomar las fotografías con todos los planes de vuelo que hemos necesitado para abarcar nuestra área de estudio, vamos a levantar los puntos de control terrestre. En este caso no utilizamos marcas como mostré anteriormente, sino intersecciones, por ejemplo, entre veredas, porque hemos notado que, y es algo que se hace usualmente, en donde se aprovechan estas intersecciones que tienen un gran contraste entre la intersección de los objetos y el terreno para poder usarlos como puntos de control. En este caso usamos un receptor geodésico para poder medir las coordenadas de estos puntos y para tener una mejor precisión en las elevaciones, utilizamos también un nivel automático para medir la cota de cada uno de los puntos de control. En este mapa presento todos los puntos de control que levantamos en campo. Estos son identificados, repito nuevamente, en las imágenes que son tomadas por el dron, es decir, estas intersecciones las identificamos en las imágenes tomadas por el dron y le decimos al programa que la coordenada que ha sido medida en campo le corresponde a cada uno de estos puntos. Y es así como se generan los modelos, como por ejemplo la nube de puntos densificada para el caso de la playa Miramar en Ancón. En este modelo se observa que cada uno de estos puntos representa las fotografías que han sido tomadas por el dron durante todos los planes de vuelo que le hemos indicado y también hemos obtenido los otros resultados como por ejemplo el modelo digital de superficie, de terreno, el ortomosaico, pero un resultado bastante importante es lo que se conoce como gemelos digitales. Un gemelo digital es una representación virtual de un objeto físico. Por ejemplo, en el caso de la urbanización Las Brías en Chorrillos, hemos realizado este trabajo de levantamiento fotogramétrico en el cual obtuvimos este modelo virtual que contiene todos los objetos que se observan en este modelo físico. De esta manera ya no es necesario estar en esta zona muchas veces, sino solamente podemos usar el modelo digital para poder identificar atributos como por ejemplo el número de piso de las edificaciones, los materiales de construcción, entre otros parámetros. La siguiente parte es el modelamiento numérico de tsunamis que se realiza bajo el modelo Tsunami N2. Este es un modelo desarrollado por la Universidad de Tohoku que se basa en las formulaciones de la conservación de energía y de momento que tiene el fluido, basados principalmente en la teoría de aguas superficiales que es ampliamente usado en la simulación numérica de tsunamis. Para poder aplicar esas formulaciones, lo que hacemos en los modelamientos es delimitar dominios de estudio. Estos son regiones rectangulares que cada vez se van haciendo más pequeños y nos vamos acercando a nuestra zona de estudio.
También las resoluciones se van mejorando en cada uno de los dominios para que finalmente en el último dominio de estudio se analice la inundación de nuestra área de interés bajo una resolución adecuada. Estos dominios son un sistema de grillas anidadas, es decir, es como si tuviésemos una matriz en donde cada uno de los elementos de la matriz es analizado con las formulaciones del modelo Tsunami N2. La información que se utiliza para la batimetría y topografía puede ser libre, como por ejemplo las brindadas por YEPCO y Aster, en donde obtenemos los modelos del fondo marino y de la topografía. Y en el caso de Aster, este modelo de la topografía tiene una resolución de 30 metros, nosotros lo hemos interpolado a 15, es decir, cada uno de los píxeles de este modelo va a tener un tamaño de 15 por 15 metros, representado solamente por una elevación. Y es por eso que estos resultados en realidad son de gran ayuda, porque la información es libre, pero para estudios específicos y si queremos obtener resultados precisos, no van a ser de gran ayuda y por tanto es necesario actualizar la topografía con diversas técnicas como las de los RPAS que voy a explicar más adelante. Entonces, teniendo este sistema de grillas anidadas y la información de batimetría y topografía, podemos modelar el tsunami utilizando las formulaciones de la teoría de aguas superficiales. En este ejemplo, presento el escenario sísmico de el sismo histórico de 1746, el que produjo ese gran tsunami, representado por 5 fallas, 5 rupturas sísmicas, con esos 9 parámetros que expliqué anteriormente, en donde, bajo estas dislocaciones de las rupturas del sismo, podemos determinar qué tanto se deforma el suelo, el fondo marino durante el sismo. Ahora, se observa, por ejemplo, en las regiones que coinciden con las rupturas, elevaciones, mientras que en la costa observamos hundimientos. Y hundimientos de hasta 2,5 metros, que son bastante importantes en realidad. Es decir, la costa se hunde hasta 2,5 metros y esto es algo que ocurre en realidad en los sismos de gran magnitud. La topografía cambia por completo y con respecto a esta deformación inicial, lo que hacemos para el modelamiento de tsunamis es asumir que esta deformación es la que adopta el mar luego del sismo. Y a partir de esta deformación del océano es que ocurre y modelamos las fases de propagación y de inundación del tsunami que se muestra en este video para el caso de la Costa Verde y también una parte de la Punta Callao. Podemos apreciar cómo se van comportando las olas, qué altura tienen de inundación, cómo se van propagando, en qué dirección a lo largo del tiempo. Esta información resulta bastante útil porque podemos saber en qué tiempo llega las olas a la costa, como se observa aproximadamente a los 20 minutos. La inundación máxima ocurre más o menos a los 40 minutos y entre otros resultados importantes que se pueden obtener a partir de este tipo de simulaciones. Ahora, y parte de esta imponencia como parte principal, voy a presentar la integración de estas dos tecnologías, el levantamiento con RPAS y el modelamiento numérico de tsunamis. La metodología que utilizamos es primero utilizar la información disponible, libre, que es bastante gruesa, pero como indiqué, nos sirve de gran ayuda porque podemos ver qué zonas serían inundadas por el tsunami y así delimitar qué regiones son necesarias a ser levantadas en campo con los drones. Luego de delimitar estas regiones, vamos a campo, realizamos los planes de vuelo, levantamos los puntos de control, procesamos las imágenes junto a estas coordenadas de los puntos de control y obtenemos los resultados como los modelos de superficie, de topografía, con los cuales actualizamos la topografía de la zona de estudio y nuevamente realizamos las simulaciones de tsunami, pero en este caso ya con una alta resolución. Para poder tener tener más claro la diferencia y la actualización de la topografía, acá presento la información de la topografía del modelo de Aster a 15 metros. Se puede apreciar directamente la diferencia entre un píxel y otro sin dificultad porque es un modelo bastante grueso,
pero en el caso de los drones se observa un modelo más preciso, más suavizado. He trazado aquí un perfil longitudinal en donde se observa que en el modelo de Aster los cambios de las elevaciones son bastante bruscos, dado que este es un modelo con una resolución bastante gruesa, mientras que en el modelo obtenido a partir de los RPAS se observa un perfil bastante suavizado y obviamente más preciso. Una vez que tenemos este modelo digital de terreno, recordemos que es el modelo que representa la superficie terrestre, realizamos nuevamente el modelamiento de tsunamis y dentro de los resultados, el más importante viene a ser esta simulación que ya no es en dos dimensiones, sino es en tres dimensiones. Podemos apreciar la inundación del tsunami a lo largo del tiempo, en donde también apreciamos los objetos de esta zona de estudio, como por ejemplo las viviendas, la vegetación. Aquí, por ejemplo, se tiene un cementerio aquí en Ancón, en donde apreciamos que también sería inundado por el tsunami. Ahora, este es un resultado producto de la integración de los RPAS en el modelamiento de tsunamis, porque se utiliza bastantes resultados de los levantamientos fotogramétricos, como por ejemplo, el modelo digital de terreno es el que se utiliza para el modelamiento de tsunamis, y en este video, en esta simulación, hemos utilizado también la información del modelo digital de superficie para representar todos los elementos que se encuentran sobre el terreno, y para dar color a estos elementos utilizamos el ortomosaico, ¿no? El ortomosaico es ese mapa en 2D representado por píxeles y por colores. Entonces hemos integrado en este video todos esos resultados productos de los RPAS con el modelamiento numérico de tsunamis. Y es un resultado muy importante porque sirve para poder transferir estos resultados a las autoridades, obviamente, pero también a la población. Para la población es bastante fácil poder entender este tipo de simulaciones y es por eso que resulta ser muy importante. Ahora, dentro de los resultados podemos ver en qué minuto llega la primera ola, la altura máxima, y algo importante que encontramos aquí es que luego de 2 horas de ocurrido el sismo, ocurre una simulación bastante importante que se observa en este momento, con alturas de hasta 6 metros. Y esto nos recuerda la importancia de evacuar no solamente durante minutos, sino también durante horas. Lo que hacemos también con este tipo de simulaciones es determinar cuál es la profundidad máxima de inundación que ocurre en cada uno de estos píxeles durante las 3 horas de inundación o las 3 horas de simulación. Con este resultado podemos representar mapas de profundidades de inundación máxima, en donde intencionalmente he presentado el resultado obtenido con el modelo de topografía de Aster a 15 metros de resolución y el obtenido a 5 metros con los levantamientos con RPAS. Nótese aquí claramente la diferencia, la mejora de los resultados entre uno y otro tipo de información. Finalmente, voy a presentar algunas aplicaciones. Estos son proyectos que hemos desarrollado en el laboratorio de geomática del SISMIT. El primero de ellos es un proyecto que fue financiado por PREDES y USAID BHA como parte del concurso de investigación en gestión del riesgo de desastres. Esta fue la investigación titulada Evaluación de peligro por tsunami en la playa Miramar, en Ancón, utilizando un modelamiento de alta resolución, porque aplicamos estos sistemas de aeronaves tripuladas remotamente. Esta playa Miramar es una región de estudio bastante interesante porque tiene una buena recurrencia de las personas en verano. Nosotros fuimos en verano y notamos que no solamente estas viviendas que están cerca a la costa se encuentran expuestas ante un posible tsunami, sino también la población que visita estas playas. Este ha sido un trabajo en equipo de parte del Laboratorio de Geomática de SISMIT. Aquí nos encontramos luego de los trabajos de campo allá en la playa Miramar en Ancón. Y el modelo obtenido fue un modelo con un área total de 124 hectáreas, con un GSD de 4,7 centímetros. Recordemos, esto quiere decir que
En nuestro modelo, la distancia entre píxel y píxel, o en otras palabras, el tamaño de nuestros píxeles va a ser de 4,7 centímetros. Y la investigación principal eh, se enfocó en determinar cuáles son las inundaciones producidas no solamente por un escenario sísmico, sino por 10, que son los 10 posibles sismos en los siguientes años, en donde las magnitudes fueron desde 8,18 hasta 8,95 y observamos que las inundaciones cambian de manera importante de un escenario a otro. Pese a que algunos escenarios tienen magnitudes similares, observamos que los resultados de inundación cambian por completo. Y esto se debe a que los sismos ocurren en lugares distintos, se rompen de manera distinta, es decir, las asperezas son distintas unas con otras, y obviamente a partir de estos sismos es donde se genera el tsunami y la propagación de las ondas va a ocurrir de distinta manera. Dentro de los resultados, el resultado final, a partir de estas simulaciones con los 10 escenarios sísmicos, se presentó una envolvente que representa ¿cuántos escenarios de los 10 inundarían cada una de las regiones de la zona de estudio? Por ejemplo, nótese que en la playa un gran porcentaje de los escenarios inundaría esta región de estudio. Por otro lado, se observa de amarillo, esto quiere decir que al menos 5 escenarios de los 10 inundaría la zona de estudio. Es decir, nosotros no tenemos la certeza de cuál de estos escenarios ocurra, pero podemos saber con este mapa qué tan probable o qué zonas son más expuestas ante esta amenaza. Y nuevamente he presentado el resultado obtenido a 15 metros de resolución y a 5 metros obtenidos a partir de los sistemas RPAS. Se puede observar nuevamente la mejora de los resultados, son mapas más precisos, más suavizados y que pueden ser utilizados obviamente para estudios futuros. El siguiente proyecto de investigación fue financiado por el Instituto de Investigación de la Facultad de Ingeniería Civil de la UNI, titulado Evaluación de daños por tsunami en las edificaciones de la zona costera del distrito de Chorrillos, nuevamente utilizando un modelamiento de alta resolución porque también aplicamos los RPAS. Y Chorrillos también es una zona bastante expuesta ante el tsunami. Aquí nos encontramos luego de los trabajos de campo, este es el laboratorio de gemática, y el área total levantada fue de 680 hectáreas con un GCD de 6,6 centímetros. Se puede observar en este video que se ha logrado representar adecuadamente todos los elementos que se encuentran en la zona costera de Chorrillos. Este distrito es bastante interesante porque mientras que en algunas regiones observamos, por ejemplo aquí, viviendas bien construidas, porque hemos estado nosotros ahí en campo, que se observa aquí claramente que tienen sus áreas verdes, piscinas. Eh, Mientras vamos avanzando, observamos que el cambio en la calidad de la construcción va disminuyendo, son otro tipo de niveles socioeconómicos y por tanto en una misma región costera tenemos todos estos tipos de construcciones, de niveles socioeconómicos y es por eso que escogimos también esta zona como región de estudio. El trabajo consistió igualmente al anterior en levantar con RPAS la topografía y usar esta información para el modelamiento de tsunamis y con los mapas de inundación junto a las funciones de fragilidad determinamos qué tan probable es que cada una de las manzanas de la región costera de Chorrillos colapse a causa del tsunami. Esta curva relaciona las profundidades de inundación con una probabilidad de daño. Entonces, determinamos las probabilidades para los 10 escenarios sísmicos, los mismos que usamos en la investigación anterior, y utilizamos en este caso simulaciones de Monte Carlo para determinar cuál es el estado de daño de cada una de las manzanas en cada una de las simulaciones. Es decir, determinamos si las manzanas colapsaron o no en cada una de las simulaciones, con los cuales podemos obtener un resultado bastante interesante como las curvas de daño que relacionan la probabilidad de exceder un determinado número de manzanas dañadas en la zona de estudio. De esta manera podemos representar en un solo gráfico
cuáles son los escenarios sísmicos más o menos desfavorables o cuáles tienen un mayor impacto y podrían generar un mayor número de manzanas colapsadas ante tsunamis. Finalmente, presento este proyecto que es financiado y es parte del programa presupuestal 0068 del Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento. Es un trabajo que estamos realizando actualmente en donde realizamos trabajos de campo aquí en el distrito de Caleta de Carquín y nuevamente evaluamos la amenaza de tsunami utilizando la información de los RPAS. Este es el modelo obtenido. Un total de 348 hectáreas fueron levantadas con un GCD de 5,2 centímetros. Y de igual manera, actualizamos la topografía, modelamos el tsunami y como parte de los entregables, nosotros presentamos los mapas de inundación originados por dos sismos de magnitud 8,8 y 8,9, en donde representamos con una simbología estandarizada para hablar del mismo idioma con otros países, entre distintos agentes, en donde representamos las profundidades de inundación en distintas escalas. Nótese acá la gran diferencia que se produce a causa de simplemente incrementar o simplemente tener una diferencia de 0,1 en la magnitud de momento entre uno y otro sismo. Finalmente, aparte de los mapas de inundación, presentamos cuáles serían las manzanas afectadas en el distrito de Caleta de Carquín a causa de los tsunamis producidos por estos dos sismos. Bien, presento aquí también las referencias para aquellos que estén interesados en los conceptos e información que presenté en esta ponencia. Nuevamente quiero agradecer a la GEVIT por la invitación y por la oportunidad de participar en este congreso. También este ha sido, como indiqué, un trabajo en equipo del Laboratorio de Geomática, liderado por el doctor Miguel Estrada Mendoza, a quienes agradezco por estos trabajos que venimos realizando, donde aplicamos estas nuevas tecnologías para mejorar los resultados de modelamiento numérico de tsunamis. Bien, muchas gracias, quedo atento a sus consultas.